tal, doctor? Bien, chicos. Vamos a empezar a hablar hoy día sobre lo que es el ciclo celular. Pero ¿por qué vamos a hablar lo que es el ciclo celular? ¿Alguien me puede decir? Sé que todos ya están con sus micrófonos apagados o inhabilitados. Los que no están, los inhabilitan. Y si alguien tiene alguna duda o si yo hago una pregunta y quiere responderla, por favor, están en el perfecto derecho. Si tienen una duda, habilitan su micrófono y hacen la consulta, porque la clase, por más que sea virtual, tiene que tener interacción entre nosotros, ¿ya? Y aparte, para que no me sienta muy solito acá hablando con la computadora, ¿ya? Así es que, por favor, no se olviden de interactuar. Cualquier duda es importante. La peor pregunta es la que no se hace. Así es que necesito que opinen. Bueno, es muy necesario. ¿Ya? Bien, ¿por qué vamos a hablar de ciclo celular? ¿Se acuerdan que ya hemos estado hablando las anteriores clases de biomecánica? Hemos estado hablando de lo que es el sonido. Hemos estado hablando de planos y ejes, hemos estado hablando de palancas. Y ahora, ¿qué tiene que ver el ciclo celular? ¿Alguien será que me podría decir por qué sería importante hablar del ciclo celular? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien, Nayara, la escucho. Nayara, la escucho. Oi, ahora sim, estava arreglando aqui. Ya. Ahora sí. ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Yo sé que Leonie sabe. Quizás para saber cómo se diferencian las células y cómo se aumentan o cómo crecen. Perfecto. ¿Por qué es importante hablar del ciclo celular? Porque la célula, ¿qué es? Es la unidad anatómica funcional de todo nuestro ser, de nuestro hermoso cuerpo, ¿ya? Siempre digo hermoso cuerpo porque tenemos que querernos nosotros primero para que los otros nos quieran, ¿ya? Así que por favor no se vayan a sorprender. Bueno, además, ¿acaso no son hermosos sus cuerpos? Son, pues, ¿no es cierto? Así que tenemos que empezar de eso, ¿ya? Es importante hablar del ciclo celular porque tenemos que, antes de empezar a hablar de nuestros órganos, antes de empezar a hablar de nuestros sistemas, antes de empezar a hablar de todo nuestro hermoso cuerpo, tenemos que empezar a conocer la parte más básica de nuestro cuerpo, que es la célula. Y para hablar de nuestra célula, tenemos que hablar de cómo es su ciclo celular. Podemos empezar a hablar de todo lo que es histología, pero eso vamos a dejarlo un poquito a un ladito. Vamos a hablar de lo que es el ciclo celular porque es algo importante saber cómo es que nuestras células se dividen, porque después cuando estemos hablando de alguna determinada patología o de alguna determinada fase de nuestra vida, necesitamos saber en qué etapa de ciclo se puede encontrar una determinada célula. Es por eso que vamos a hablar del ciclo celular. Habiendo dicho esto, vamos a dar inicio diciendo conceptos básicos, ¿ya? Como por ejemplo, que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo nuestro hermoso cuerpo. El ciclo celular, sé que ustedes ya lo han avanzado esto en histología, ¿sí? ¿Alguien se acuerda tal vez? El ciclo celular es cuando una célula eucariota crece y se prepara para la división celular. El ciclo celular tiene varias etapas y vamos a ir hablando de cada una de ellas. Todas las células, todas, constan de un núcleo, que es central, y un citoplasma, que está en el interior de la membrana citoplasmática, ¿ya? Toda reparación de tejidos requiere una división celular.
¿A qué nos referimos? Cuando nosotros nos realizamos una cortadura, esa cortadura, ¿cómo se va a sanar? Se va a sanar a través de la división celular de determinadas células. Cuando tenemos una fractura, ese huesito que se ha fracturado no se va a sanar por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el médico tiene una varita mágica y tiki lo tocó y se sanó. No, ¿no es cierto? Esto se va a sanar. ¿Por qué? Porque hay una división celular de un tipo especial de células, ¿sí? Los osteoblastos, ¿ya? Que son los que van a ir formando más células para que éstas vayan fusionándose y formen el callo óseo. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces, en toda esta reparación de tejidos es importante la división celular. ¿En qué otro aspecto también es importante? En el crecimiento celular. ¿Por qué? Porque no se olviden que nosotros cuando nacemos somos de un determinado tamaño, chiquititos, y otros son de y vamos creciendo poco a poco, ¿sí? Todo esto es gracias a la división celular. Cuando hay algún tipo de problemas dentro de esto que es la división celular, es que existe retardamiento de crecimiento y otro tipo de patologías. ¿Ya? Cuando este proceso fisiológico se altera, puede darse inicio a enfermedades muy graves y a una que es muy, pero muy, la palabra que nadie quiere escuchar con C, que es el cáncer. ¿Ya? Si se ve alterada la división celular, puede llevar a o es compatible con el cáncer. Y eso es lo que no se quiere. En otro tema, vamos a ver cómo es que las células cancerígenas son atacadas o son tratadas mediante quimioterapias, radioterapias y demás. ¿Ya? Vamos a hablar por lo menos algo sobre ese tema para que tengamos en cuenta de qué es lo que pasa cuando hablamos de quimioterapia. Cuando le decimos a un paciente, bueno, usted necesita quimioterapia, y él nos va a preguntar, ¿y qué es quimioterapia, doctor? ¿Qué es radioterapia? Bueno, esto es lo siguiente. Le vamos a hablar nosotros con fundamento. Todo lo que avanzamos, chicos, es porque nosotros vamos a llegar a utilizarlo en algún momento de nuestra carrera. No es porque se me ocurrió a mí que toquemos este tema y porque lo vi bonito, ¿ya? Entonces, todo esto del ciclo celular es como un reloj biológico que inicia cuando una nueva célula acaba de formarse y termina cuando cuando la célula está formada, ¿ya? Es un ciclo celular. Como ven el dibujo, empieza en una fase y va avanzando y termina en otra. Son 4 fases, como ven acá, que son los ciclos celulares, ¿ya? Termina hasta que se realiza la división celular o formación de 2 células hijas. Por eso se llama división celular o ciclo celular, porque de una célula se producen 2 con las mismas características, con las mismas cualidades que la célula madre, ¿ya? Todo este proceso puede llegar a durar 24 horas, como también puede llegar a durar minutos o puede llegar a durar más tiempo, ¿ya? Dependiendo el tipo de célula del cual estemos hablando, ¿ya? Eso, el tema de cuánto dura cada división celular, ustedes ya lo han visto en histología, así que ahorita solamente vamos a nombrar que puede durar ese tiempo. Como les decía, depende del tejido celular o el tipo de celular y también varía de un ser vivo a otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, un felino no va a tener una división celular igual a la de un conejo o a la del ser humano. Cada ser vivo tiene distintos tipos de división celular o duraciones.
consta de 2 etapas, la división celular. ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Sí? Meiosis y mitosis. Meiosis y mitosis. Meiosis y mitosis. Les comento que la meiosis y la mitosis es lo mismo, solamente que una es de células sexuales y otra es células somáticas. ¿Ya? Ahí está. Leonie, a usted le gusta contestar y me contesta tan bien que me gusta preguntarle. ¿Se acuerda cuál es? ¿No? Stephanie. Sonría, mi niña, y conteste. Anafase, anafase, profase y metafase, doctor. Perfecto. Esas son 3 de las partes de la división celular. Pero hay 2 partes importantes de las que vamos a hablar. Y estas son las siguientes. Son interfase, ¿ya? Donde están las que usted ha nombrado. ¿Quién me habló, perdón? Teresinha. Teresinha. Teresinha, lo que usted acaba de decir es precisamente las fases de la interfase, ¿ya? Y después de la interfase, mire, esta se divide en 3 y después de esa tenemos la mitosis o la meiosis, dependiendo si es célula somática o es célula sexual, ¿ya? Entonces, estas son las fases de del ciclo celular. Interfase y mitosis, pero no nos olvidemos que esta interfase se divide en 3 fases. Entonces, el ciclo celular consta de 4 fases, en otras palabras, ¿ya? Vamos a ir desglosando cada una de estas fases. Vamos a empezar con la interfase. Acá en este gráfico tenemos precisamente todo lo que son las fases del ciclo celular. Tenemos la fase G1, que también ahí se presenta la fase G0, que la vamos a nombrar enseguida. Tenemos la fase S y la fase G2. Todas estas son las fases de la interfase. Y acá tenemos la mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula que sea, somática o sexual. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver todo lo que es la literatura. Y dice, interfase, fase donde la célula no se reproduce. ¿Qué entienden por eso? No se reproduce. Es decir, que no se divide. Pero en esta fase, la célula se prepara para su reproducción. ¿Ya? ¿Me entienden ahora? ¿Ya? No se reproduce en estas 3, pero se está preparando para reproducirse. ¿Ya? Esta fase se divide en 3. En 3, que son G1, que está acá, y esta G1 es donde la célula está recién formada. Quiere decir que después de la mitosis o meiosis se ha producido 2 células, ¿se acuerdan? En el momento que ya están producidas las 2 células, ese es el momento donde inicia nuevamente el ciclo celular de esa nueva célula. Es decir, yo tengo 2 hijas, ¿ya? Yo soy una célula, yo tengo 2 hijas. En el momento que nacen esas 2 que son independientes, empieza la fase G1, ¿ya? Quiero corregir hace un momento, perdón, Teresinha me dijo anafase, telofase y metafase, son las fases de la mitosis. Esto estaba confundido, ¿ya? Entonces, en esta fase, como decíamos, no se dividen o no se reproducen, pero sí se preparan. Y esta fase, las células solo crece. Esta es la fase más larga de la interfase. En la fase G1 es la fase más larga de estas 3 fases o interfase. ¿Ya? No se están confundiendo en esto de las 3 fases, ¿no? Espero que no. Si hay alguna duda, por favor,
habilitan su audio y lo hablamos, ¿ya? Como es la más larga, casi ocupa el 50% del tiempo de la división celular. Esta fase de acá, la G1. Y aquí pasa algo muy importante. En esta fase, la célula puede salirse del ciclo celular y convertirse en fase G0, deteniendo su ciclo celular y como congelándose y quedándose lista ahí en espera, en stand-by, en guardia, como un protector. ¿Y esto hasta cuándo? Simplemente hasta que el organismo lo necesite. Puede volver a ingresar al ciclo celular cuando el organismo lo requiera. Son consideradas también en su momento como las células madre, ¿ya? No son las células madres netamente, pero también son consideradas como células madre porque tienen toda la información genética necesaria para poder reintroducirse en el ciclo celular, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Doctor, una duda. ¿Me Dígame, escucha? ¿la escucho? Ya, estamos hablando de la meiosis, ¿no? Estamos hablando de la interfase. Ah, Estamos ya hablando que- de la que a primer partir- fase de la interfase, que es la fase G1. que viene después de la telofase, No, mi niña, porque tiene la fase, metafase y anafase. no. Es que estoy medio perdida. Escúcheme, vamos a volver, no se preocupe. Ajá. De eso se trata, por favor. No quiero que se queden con la duda. Quiero que hagan la consulta. Porque si se quedan con la duda aquí, no van a ir entendiendo lo de más adelante. Bueno, volvemos. Mire, el ciclo celular, ¿sí? No sé si lo ven en el cursor. ¿Ya? Espero que sí. El ciclo celular consta de dos fases. Mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula, está acá. Y la interfase. En la interfase se divide en tres fases, que son la G1, la S y la G2. No hemos tocado hasta ahorita nada de la mitosis o meiosis, ¿ya? Solamente estamos en la interfase. En la fase 1 o G1 de la interfase, la célula no se reproduce ni se divide. Simplemente se van preparando para la división celular. En toda esta fase, en la interfase G1, S y la G2, la célula no se divide, pero se va preparando y va creciendo para estar lista al momento de la mitosis o división celular. ¿Sí? En la parte de profase, metafase, telofase, es las fases de la mitosis, ya es después en la interfase. Exacto. Todo eso está en la mitosis, luego de la interfase. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendió, mi niña? Hola. Hola. Sí, yo comprendí ahora. Sí, me alegro. ¿Segura? ¿Alguien Sí. más tiene alguna duda sobre esto, por favor? ¿No? Muy bien. Continuamos. Ya hemos hablado de la fase G1, ¿sí? Donde puede la célula presentar la fase G0, donde se sale del ciclo y se queda en stand-by a la espera de que el organismo lo requiera y puede volver a introducirse esa célula a continuar su ciclo celular. Después de la fase G1 de la interfase, viene la fase S de la interfase, ¿ya? Esta es la fase en la que la célula duplica su material genético. ¿Pero por qué va a duplicar su material genético? Porque recuerden que más adelante, en la mitosis, esta célula se va a dividir en dos. Entonces tiene que tener la misma cantidad de material genético para una célula y para otra célula. Bueno, eso es muy importante, ¿ya?
En esta fase, el material genético se duplica, forma las cromatides unidas por un centrómero, ¿ya? Solamente eso es para referencia, y esto para heredar a sus descendientes. Por eso es que el ADN de los padres los tienen los hijos, o las células madre dan a las células hijas, el ADN, porque en esta fase S se duplica, ¿ya? Eso con respecto a la fase S. Y en la fase G2, seguimos hablando de la interfase. Esta es la tercera y última fase de la interfase. La célula se prepara para dividirse formando cromosomas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en el dibujo. Y sintetizando las proteínas necesarias para esto. En esta fase se forman lo que es los cromosomas y también se forman las proteínas que son necesarias para todo esto que es la fase G2. Hasta aquí, chicos, hemos terminado de hablar de lo que es la interfase. Entonces, sintetizando, en la G1, ¿qué pasa con la célula? Van aumentando de tamaño y van creciendo. En la SI se puede ver la fase G0, donde la célula queda en stand-by saliendo del ciclo celular. En la fase S, el material genético o ADN se duplica, preparándose para lo que va a ser la división celular. Y en la fase G2 ya se forman los cromosomas y las proteínas necesarias para lo que va a ser la división celular. Hasta aquí hemos terminado con lo que es interfase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? No, doctor, prosiga. Muy bien. Bien. Ahora nos vamos a lo que es la reproducción celular, o también conocida como mitosis y meiosis. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo en el gráfico donde una célula se está preparando para la división celular, aumentando su cantidad de ADN, duplicándose, formando los cromosomas, y después ya se ve la división celular con dos células hijas iguales. Y estas después se van a dividir en otras dos células hijas, ¿ya? De eso es el ciclo celular, donde una célula va a dividirse para formar otras células iguales. Esta división celular, como les decía, puede ser somática, células somáticas, que son todas las que tenemos en nuestro hermoso cuerpo, y pueden ser células sexuales, las que tenemos simplemente para nuestra progenie, ¿ya? Para aumentar, para tener nuestra descendencia. Los cromosomas somáticos son diploides. ¿A qué se refiere con diploides? Que son de doble cromosomas, es decir, 46. Lo que quiere decir que son 23 pares de cromosomas. Todas nuestras células somáticas son de 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Y a esto se llama mitosis. Entonces, cuando hablamos de división celular somática, estamos hablando de mitosis, que contiene 46 cromosomas, y por eso es 23 pares de cromosomas, y por eso es llamado diploide, doble, ¿ya? Y si hablamos de cromosomas sexuales, son haploides, es decir, solamente 23 cromosomas, no pares, 23 únicos. ¿Por qué 23? ¿Por qué 23, chicos? A ver, Giovanna. ¿Por qué? Porque en la etapa, porque cuando hace la unión, mitosis se refiere a la unión
Vamos, continúe, Lourdes. Tranquila. De las 23 células femeninas más las 23 células masculinas forman las 46. Las 46 somáticas. ¿Sí? Perfecto. Sí. Tiene que haber la unión entre las células femeninas y las células masculinas. Y no nos olvidemos que en estas 23 células, en la mujer, 22 son somáticas y una es sexual, es X, ¿no es cierto? Y en el hombre, 22 cromosomas son somáticos y el otro es sexual y puede ser X o Y. Es lo que se ha llegado a comprobar ya hace mucho tiempo y ¿qué se puede decir? A desmentir la teoría de que la mujer era responsable del sexo. Cuando los hombres, en su tosudez, les reclamábamos a las mujeres, ¿por qué no me puede dar hijo hombre? ¿Sí? Ahora ya se ha confirmado hace mucho tiempo que es el hombre el que determina el sexo del niño o niña. ¿Ya? Todo esto se llama, la división celular de células sexuales se llama meiosis. ¿Sí? Entonces estamos bien. Entonces nosotros, ¿de qué vamos a hablar? De la mitosis, porque eso es ahorita lo que nos interesa. Porque si habláramos de meiosis tendríamos que hablar de embriología. Y yo estoy seguro que no quieren hablar de embriología. ¿O quieren? Parece que Peinado quiere. Muy bien. Tiene que aprender más un poquito. Tiene que aprender, ¿no? Sí, necesita. Ya. Entonces, la mitosis es la forma de reproducción celular somática, ¿ya? Donde una célula madre da origen a dos células hijas iguales a ellas, iguales con el mismo número de cromosomas y la misma información genética. No puede ser distinta. Si fuera distinta, estaríamos ante algún problema y eso ya nos daría alguna patología. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar lo que son las fases de la mitosis. Como ven acá, chicos, ya no tenemos tiempo para esta videoconferencia, así es que voy a tener que cerrar la reunión y volver a entrar dentro de 5 minutos. Mientras ustedes van y estiran las piernitas, toman un vasito con algo y reactivan las pilas. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos.